Mañanas en Libertad. Los abogados de Santos Cerdán siguen apuntalando la vía política de su defensa. Según publica ABC, han presentado un escrito ante el juez del Supremo Leopoldo Puente para que pida explicaciones a la UCO por una posible filtración al Partido Popular. El documento señala que el secretario general del PP, Miguel Tellado, conocía la existencia de un informe de la UCO más de hora y media antes de su entrega al juzgado. En una rueda de prensa celebrada el pasado viernes en Oviedo, Tellado aseguró que está al caer un nuevo informe de la UCO que habla de las miserias y corruptelas de un gobierno que roba, y añadió que en muy pocas horas lo podremos comprobar. Poco después, el juzgado recibió el informe sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos. Los letrados Benes Salellas y Jacobo Trijelo, que codirigen la defensa, sostienen que Cerdán, en prisión desde el 30 de junio, está encarcelado por su papel como número 3 del PSOE. Reclaman al juez que investigue la presunta filtración para proteger la reputación de los investigados y evitar juicios paralelos. A su juicio, las palabras de Tellado evidencian que la UCO le reveló la existencia y contenido del informe antes de que llegara al juzgado y apuntan a una relación fluida entre la policía judicial y el Partido Popular. Me parece una genialidad esta de Santos Cerdán, en el sentido de que cuando ve que la corrupción acecha, pues lo que hace es activar la máquina de fango. Y permítame que utilice este término, el de la máquina de fango, que hizo tan popular Pedro Sánchez, para referirme directamente a ellos. ¿Tiene algo de sentido esto que intenta activar Santos Cerdán? Bueno, pues poco sentido, y sobre todo pensando en su defensa, porque es más que nada una estrategia de propaganda, repartir a todos por igual, o no sé si es que realmente está señalando al Partido Popular porque también tiene algo que ocultar. Por eso dejan ahí esa duda sembrada, que es una jugada maestra que hace también el Partido Socialista, y les apunta directamente a la hora de decir que quizás ellos pues tienen también un conchabeo con la UCO que hace que pues quizás para ellos pueda ser preocupante. Pero lo que se extrae de aquí es que tenemos una nueva noticia sobre la corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Ya nos pasó ayer, cuando se habló directamente de cómo Begoña Gómez había pedido al juez que limitara al jurado popular el delito del tráfico de influencia. Recordemos que, por así decirlo, en el caso de la esposa del presidente del gobierno hay dos casos. Uno es el caso de malversación de fondos públicos por haber utilizado a Cristina Álvarez, su asesora, para fines privados, y otro pues el de tráfico de influencias, que es, por así decirlo, la causa de la Universidad Complutense, ¿no? El adueñamiento del software, y cómo pues Begoña Gómez se posicionaba como una supuesta primera dama, como una supuesta presidenta del gobierno, pues para obtener una serie de favores de diferentes empresas y entidades que al final son las que venían a patrocinar esa cátedra fake que tenía en la Universidad Complutense, así como otros muchos negocios, ¿no? Lo que cuenta en particular Begoña Gómez, o la defensa de Begoña Gómez, es que pues el tema del juzgado popular, pues que el jurado popular quizás es una cuestión que debería circunscribirse a una de las causas, ¿no? Entonces, en el caso de Begoña Gómez, como en el caso de Santos Cerdán, que hemos tenido otra vez nueva información, que ya ven ustedes que lo de la corrupción sale a cuentagotas, pues aprovechan pues diferentes protagonistas para, como les digo, intentar echar balones fuera, que es como se dice popularmente. Pero en cuanto a esas gotitas de corrupción que seguimos conociendo, sepan ustedes que también publican hoy diferentes medios de comunicación que la UCO sospecha que Ábalos tampoco pagó su chalet de Rivas y que solo consta un recibo. Eso en cuanto a José Luis Ábalos. Pero es que en cuanto a Santos Cerdán también hay información, y es que de hecho se habla directamente como en particular Santos Cerdán habría enviado como gastos propios en 3 años nada más y nada menos que 65.000 euros, que ya ven ustedes, como gastos propios pues es una cantidad, no sé, yo les diría que más que generosa. Por eso los agentes de la UCO están investigando esos movimientos bancarios para, en el fondo, pues conocer cuáles eran los ingresos reales y cuál eran la contabilidad B, ¿no? Esos cohechos, esas presuntas irregularidades. En The Objective, concretamente, que tienen buen acceso a las fuentes de la investigación, nos hablan de cómo la UCO considera llamativo que no existan rastros de más apuntes en sus cuentas referidos a alquileres, ¿no? Porque si ustedes, pues por ejemplo, están alquilados, no tienen un inmueble en propiedad, saben que es una buena parte, por así decirlo, de lo que sale de su cuenta bancaria, ¿no? Seguro que dedican un porcentaje elevado al alquiler del inmueble en el que vive en el día a día. Así que
De ahí que empiecen esas sospechas y esos rastros. Como les digo, esto respecto a José Luis Ábalos, respecto a Santos Cerdán, lo que les comentábamos sobre esos no sé, gastos de caja de 65.000 euros, ahí es nada. Y también hay información sobre Koldo García, sobre ese hombre para todo de José Luis Ábalos, hasta el punto de que, según el último informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, nos cuenta cómo el asesor tenía una serie de inmuebles puestos a nombre de sus hijos, pero sus hijos de muy corta edad, estamos hablando de apenas unos años, que es algo, señores, cuando menos llamativo, ¿no? ¿Qué padre, que no tiene nada que ocultar, pone a nombre de su hija de 4 años un inmueble? Pues en fin, es cuanto menos una práctica algo sospechosa. De ahí que los agentes apunten a la trama directamente por estos movimientos tan extraños. Y luego también es importante una información que hemos conocido esta misma mañana a propósito de pues algo que era público y notorio, que se hablaba en muchas ocasiones, que era la red de amigos que se beneficiaban de señoritas de compañía. Esto se ha dicho en televisión en muchas ocasiones, hemos conocido los testimonios, hemos visto caras de algunas personas, pero ha llegado a conocimiento de la UCO cómo existían una serie de cargos pagados por Koldo García como billetes de tren para encuentros de carácter personal con el entonces ministro de Transporte, con José Luis Ábalos. Así que, por así decirlo, este es el primer caso que los agentes apuntan a que en la trama había una red de contratación de, llamémoslo, servicios de compañía. Así que ya lo ven, poco a poco van cayendo las cosas por su propio peso, y esto, que en un momento determinado estaba en los medios de comunicación y, como se suele decir, a voz populi, ahora parece ser que queda negro sobre blanco en los informes de la UCO. Y les contamos todo esto porque ya ven que son noticias a cuentagotas de la corrupción, que en un principio tendría que servirnos para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa, porque todo apunta a que él tenía conocimiento de absolutamente todo esto, pero habrá que demostrarlo en sede judicial. Y mientras tanto, mientras no ocurra eso, mientras Pedro Sánchez no salga de la Moncloa, el problema que tenemos todos los españoles es que sigue avanzando esa maquinaria activada por el Partido Socialista, activada por Pedro Sánchez, que lo que hace es destruir nuestro país, tal y como lo conocemos, destruir el Estado de Derecho y al final servir a intereses particulares de unos pocos. ¿De quiénes? Pues de los socios secesionistas de Pedro Sánchez, que son los que le mantienen en el poder. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de excluirle de la amnistía por malversación en el procés. El Pleno del Constitucional adoptó esta resolución en su sesión de ayer, en la que también admitió los recursos de los exconsejeros Lluís Puig y Antoni Comín. La decisión salió adelante con el voto en contra de los magistrados conservadores. El debate se retrasó por las recusaciones presentadas contra varios magistrados, entre ellos el presidente Cándido Conde Pumpido, que fueron rechazadas por unanimidad. Con este paso, el Constitucional ha admitido ya todos los recursos de amparo contra la negativa del Supremo a aplicar la ley de amnistía a los delitos de malversación del procés, al entender que podrían implicar enriquecimiento personal o afectar a los intereses económicos de la Unión Europea. El tribunal había aceptado antes los recursos de Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Lo que está pasando con el Tribunal Constitucional es algo realmente tremendo, sobre todo teniendo en cuenta lo que les contamos ayer. Y es que ayer mismo o el lunes, creo recordar, publicaba el diario The Objective, en particular, a través de un apartado que se llama La Mirilla, que es algo así como un apartado en el que se sueltan scoops periodísticos, ¿no? Unas pequeñas pinceladas, cuestiones que son de cierto calado, pero que no van firmadas, como Pumpido, Zapatero y Blanco habían pasado el domingo juntos, y además lo habían hecho en una terraza de un hotel de Madrid, que es el Hotel Santo Mauro, y que realmente pues habían disfrutado de un buen momento. Claro, entonces cuando vemos esta noticia nos da que pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que se reuniera Cándido Conde Pumpido, como se llama el presidente del Tribunal Constitucional, con el negociador de Puigdemont,
el que puso el PSOE, que es nada más y nada menos que José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente, que es el que se va a Waterloo a hablar directamente con el prófugo de la justicia. Y cómo es posible que encima en esa reunión estuviera Pepiño Blanco, José Blanco, que como saben ustedes tiene una suerte de consultoría, asesoría, pero que viene a ser pues el conseguidor guión fontanero de según qué gestiones políticas. Así que ahora entendemos un poco esta noticia, ¿no? Teniendo en cuenta cómo se produjo esa reunión que publicaba The Objective. Y realmente me parece tremendo que el presidente del Tribunal Constitucional, que como saben es el que tiene pendiente resolver ese recurso de amparo de Carles Puigdemont, pues al final pasaba el día con José Luis Rodríguez Zapatero en el Hotel Santo Mauro, en esa terraza, teniendo en cuenta que era el PSOE el que le había encomendado directamente las negociaciones con el prófugo de la justicia, para que luego hablemos de esa justicia presuntamente independiente, cuando tenemos que tener claro que en el Tribunal Constitucional la mayoría de los magistrados están directamente designados por el PSOE. Y por eso estamos viendo un Tribunal Constitucional que directamente está al servicio del Gobierno, es decir, al servicio del chantaje de Carles Puigdemont. ¿Por qué? Pues porque es un tribunal que está al servicio de Pedro Sánchez directamente para que siga pues en el poder y que siga en la Moncloa el tiempo que Pedro Sánchez considere necesario. Es una suerte de tribunal de garantías del gobierno socialista de Pedro Sánchez para su permanencia en el cargo como líder de ejecutivo. A día de hoy, lo dramático es que esto no nos sorprende, que sabíamos que podía pasar porque es la tónica común del sanchismo. Y esto sí que es una auténtica tragedia, que nos estemos acostumbrando a todo esto. ¿Nos cabe alguna esperanza? Bueno, pues hay una cosa que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo, la verdad es que soy bastante escéptica respecto a la Unión Europea. Lo saben ustedes y también lo es bastante don Luis del Pino, que además tengo que decirles que está en Estrasburgo, porque en Estrasburgo mañana jueves se vota la moción de censura contra Ursula von der Leyen. Y en fin, como se suele decir, la esperanza es lo último que se pierde, pero ¿velarán en Europa por la independencia de la justicia y por la nación española? Pues no sé, señores. Ojalá me equivoque, pero permítanme que lo dude. El próximo año traerá una nueva reducción en la nómina de los trabajadores debido al aumento del mecanismo de equidad intergeneracional, conocido como MEI, un recargo que entró en vigor en 2023 con el objetivo de reforzar el fondo de reserva de las pensiones y garantizar la sostenibilidad del sistema ante el reto del envejecimiento poblacional. Actualmente el MEI supone una cotización adicional del 0,8% sobre la base de cotización, teniendo en cuenta que el 0,67% lo asume la empresa y el 0,13% el trabajador. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026 la contribución aumentará al 0,9%, repartido entre un 0,75% a cargo de la empresa y un 0,15% del trabajador. Para quienes coticen por la base máxima, estimada en 63.180 euros anuales en 2026, esta subida supondrá una deducción aproximada de 95 euros al año. En el resto de los casos, el impacto será proporcionalmente menor. Bueno, esto es muy importante, señores, porque lo contábamos ayer. Usted va a ser un poquito más pobre y le van a decir, o le intentan engañar diciendo que esto es por su propio bien, porque se busca reforzar la hucha de las pensiones y por tanto es en su favor. Pero claro, yo que vengo hoy de natural negativa, me acuerdo precisamente de lo que va a pasar con la hucha de las pensiones para cuando yo me tenga que jubilar. Que vaya usted a saber si este famoso mecanismo de equidad intergeneracional sirve para algo, si va a haber algo en esa famosa hucha para dentro de unos años. En cualquier caso, lo que usted tiene que saber es que, tal y como ha publicado el BOE, la media es que usted pierda unos 90 eurillos al año a partir del año que viene. Es decir, que sea usted un poquito más pobre. Y lo cierto es que ese dinero, pues estaría muy bien que fuera, como se ha dicho siempre, a colegios, a carreteras, a infraestructuras, a trenes. Pero la verdad es que el dinero se les va a bolsillos privados, y lo estamos viendo con esa corrupción, y a despilfarro institucional. Y en ese despilfarro institucional podríamos hablar de las políticas woke, que han sido bastante fallidas. Podríamos hablar de ciertos mecanismos medioambientales, que me pongo yo a hablar de este invento y no termino, energías renovables, o por ejemplo inmigración ilegal.
porque cada euro que se va a la inmigración ilegal, pues es un euro que no va a la sanidad, que no va a la educación, que no va a la vivienda, que no va a las infraestructuras, que no va en general a la mejora de su día a día. Y hasta que al votante no le duele el bolsillo, pues parece que no reacciona. Así que esta medida, que insisto, es bastante preocupante porque lo que viene a decir es que nos empobrecemos, pues quizás sea positivo si remueve algunas conciencias y remueve ese voto cautivo del Partido Socialista para que se produzca un vuelco en unos comicios generales. En cualquier caso, lo que hay que hacer es fiscalizar el gasto público en general y específicamente, yo como les decía, ese despilfarro que va pues en ciertas partidas, las paparruchas, las mamandurrias, los chiringuitos woke institucionales y sobre todo en inmigración ilegal, que se ponga foco en esa presunta transparencia, porque al final, si no se pone foco ahí, lo que viene a decírsenos es que son cómplices de toda esta parafernalia, ¿no?, de todo este mecanismo pernicioso que lo que hace es sacar el dinero del bolsillo de los contribuyentes para destinarlo a una serie de cosas que en el fondo, como les digo, no repercuten en su calidad de vida, no repercuten en su mejora diaria, que es para lo que tendría que velar el gobierno. Los recursos destinados por las administraciones, por tanto, tienen que estar fiscalizados, y no estamos hablando de políticas buenistas, no estamos hablando de cuestiones ideológicas, sino de números reales que, como les digo, son muy concretos y le afectan a usted y a mí porque, insisto, nos viene a doler el bolsillo. La alcaldesa de la localidad alemana de Herdecke, Iris Stalzer, se encuentra en un estado crítico tras ser hallada ayer en su vivienda con varias heridas de arma blanca, por lo que ha tenido que ser trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad situada al oeste del país. La alcaldesa del SPD recibió puñaladas en el abdomen y en la espalda, según adelanta el diario alemán Bild. La mujer de 57 años fue encontrada herida cerca de su domicilio a las 12:40 de la mañana, según confirmó un portavoz de la policía a Der Spiegel. Los presuntos hijos adoptivos de Stalzer, uno de 15 y un adolescente de 17 años, se presentaron en el Centro de Control de Emergencias del Departamento de Bomberos. Ambos declararon que su madre había sido atacada por varios hombres y que la encontraron herida cerca de su casa. De acuerdo con los medios locales, la policía ha arrestado al hijo de 15 años sin aportar más detalles. Según reveló Der Spiegel, la policía ya había acudido el pasado verano al domicilio de Stalzer después de que la menor de 17 años atacara a su madre con un cuchillo. Esta información que les traemos de lo que ha ocurrido en Alemania con esta alcaldesa en particular que ha sido apuñalada frente a su domicilio, es una información que nos sirve para explicar lo que sabemos y lo que no sabemos, porque nada más conocer esta información ocurrida en Alemania, se empezó a recapitular cómo bastantes políticos habían sido agredidos, hasta el punto de que se habló de una oleada de ataque a líderes de diferentes partidos en Alemania. Y luego, conforme van pasando los minutos, las horas, vamos conociendo más información hasta el punto de que la policía ha descartado motivos políticos y directamente ha señalado quizás a los hijos adoptivos de la política, que, como saben, se encuentra en estado grave. Es una información que nos permite hablar de pues cómo en este caso no habría motivación política y que para los periodistas, para los medios de comunicación, no es importante correr y dar la noticia el primero, sino sobre todo darla bien. Así que esto es lo que sí que sabemos, y es que sigue en estado crítico, que ha sido apuñalada, pero no sabemos si ha sido o no parece que haya sido una motivación política la que haya desatado este ataque. Nos sirve, como les digo, para contar las cosas como son, con verdad y sin destapar, por así decir, la caja de los truenos, sin alarmismos, y pues señalando que es un suceso lo ocurrido en Alemania que atañería directamente a las relaciones familiares de esta alcaldesa. En fin, nos acercamos a las 7:30, a las 6:30 en las Islas Canarias. Es el momento de poner el foco en la noticia de interés general que nos trae el Banco Santander, y lo vamos a hacer con Guillermo Díaz. Banco Santander ofrece este espacio.
La DGT revela que la pregunta más fallada en el examen teórico de conducir de la DGT tiene que ver con las etiquetas medioambientales en concreto. ¿En qué clase clasificarías un vehículo de batería y un vehículo híbrido enchufable de autonomía de más de 40 kilómetros? Aunque parece sencilla, genera confusión porque muchos aspirantes piensan que los híbridos enchufables son vehículos eco sin prestar atención al detalle de los 40 kilómetros de autonomía eléctrica. La respuesta correcta es que ambos vehículos se clasifican como cero emisiones con etiqueta azul. Esto se debe a que los híbridos enchufables con más de 40 kilómetros de autonomía eléctrica pueden circular sin emitir gases, igual que los eléctricos puros y los de pila de combustible. En el examen teórico solo se permiten 3 fallos como máximo, por lo que es fundamental leer con atención los enunciados y conocer con precisión las normas. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.